was when I ruled the world. Saludos, queridos amigos, bienvenidos a una entrega más, a una emisión más, a los invitados de Javier Mau desde mi biblioteca, programa que se emite también en Radio Mairena, en la 107.4, en emisora local de Medina del Alcor, en Sevilla, quien emite también en streaming. Y hoy tenemos aquí una invitada que nos va a llevar de la mano a través nuevamente del mundo saharaui, pero desde la óptica de la salud hacia la mujer. Y para ello tenemos aquí a Raquel. Raquel, bienvenida y muchas gracias por estar aquí. Gracias, Javier, bien hallada. Pues Raquel, Raquel Crespo es matrona, tiene máster en metodología de la investigación y en cooperación internacional, secretaria de la Asociación Matronas en Movimiento, activista por la Casa Saharaui y voluntaria en el campamento de Dakhla desde el año 2016. Eh, Raquel, ¿por qué se te ocurre a ti meterte en este fregado? ¿Qué es lo que te llama a ti para empezar a interesarte por la problemática por el pueblo saharaui? Bueno, pues fue la casualidad, fue en principio la casualidad y contactos de personas cercanas. Yo ya había participado en varios voluntariados sanitarios en otros países, sobre todo en Sudamérica. Y volviendo de Bolivia, que fue un voluntariado la verdad que me impactó muchísimo, pues fue muy, muy bonito, con niñas, niñas que estaban en un centro muy especial, recluidas, pues una amiga mía me dijo, mira, he visto esta convocatoria de voluntariado y la voy a echar. ¿La echas tú también? Y la eché. Y la eché y poquito después, pues me llamaron por teléfono, que les gustaba mi perfil y ahí que nos fuimos. La participación era para sostener una formación de matronas en un campamento saharaui. Yo tenía poquita información en ese momento sobre dónde iba y ahí que estuvimos un mes y medio, mes y medio, fue la primera vez que yo estuve allí. Y la función era pues básicamente formar a sanitarios saharauis con perfil de enfermería para formarlos como matronas. Y allí nos fuimos mi amiga y yo, porque además dio la casualidad que sin decir que nos conocíamos, a ella la eligieron para la persona también que me iba a acompañar en ese momento. Así que muy bien, nos fuimos las dos juntas para allá. Tú, tu voluntariado lo desarrollas en Dakhla. Dakhla es uno de los 5 campamentos instaurados en territorio argelino. Es el que más lejos está, es el más lejano, en unas condiciones totalmente duras, durísimas, en una de las zonas desérticas quizás más inhóspitas de todo el mundo. ¿Cómo es el día a día de vuestro trabajo ahí? Cuéntame. Uf, pues a lo largo del tiempo ha cambiado un poco nuestra función y las posibilidades de trabajar también ha cambiado por cómo la población pues, nos ha ido conociendo. Cuando nosotros llegamos, acabamos, los campamentos de refugiados, se llaman así los campamentos, por la gente sobre todo pues que ha viajado más. No sé, la verdad, cómo la gente que nunca ha viajado, nunca ha visto una foto de cómo vive la población refugiada saharaui, se imagina que es aquello. Son núcleos de población que se han ido conformando a lo largo de los años en el refugio en la parte desértica de la frontera entre Argelia, Mauritania y Marruecos. Es una zona muy árida, por eso es una zona que estaba vacía previamente y es un terreno que fue cedido en su momento a la población saharaui, a la RAS, al gobierno de la RAS, al gobierno de la República Saharaui en el exilio. Entonces ahí se han ido conformando varios grupos urbanos que están basados en edificaciones familiares. Básicamente cuando una familia, una pareja se casa, tiene una jaima. La jaima
a la que accede suele ser una jaima blanca. Después va creando su propia jaima tradicional que tienen que comprar, que tienen que coser, que necesita el trabajo de muchas mujeres durante bastantes semanas, que es la edificación esta típica saharaui, que es como una tienda de campaña de tela. Y al lado de esta jaima, a lo largo del tiempo y así como van ahorrando, pues genera un edificio que cuando nosotras llegamos era de adobe, básicamente. Eran ladrillos de adobe y nosotros llegamos justo después de unas inundaciones que hubo en el campamento de Dakhla. Dakhla, de todos estos campamentos, hay 4 campamentos que están alrededor de la central administrativa de la RAS, del gobierno, y Dakhla, que está lejano, que, aparte de su función, como vimos el otro día en las jornadas, que era separar a la población de zonas que estaban más bombardeadas, entonces se creó en principio para que población herida por los bombardeos marroquíes pues tuvieran una zona de resguardo donde poder recuperarse. Aparte es una laguna natural en la que había agua y hay agua, entonces por eso hay ahí una población de personas, porque hay agua, es subterránea. Hay agua subterránea, pero es una zona inundable. Entonces nosotros llegamos y acababa de ocurrir unas inundaciones que habían destrozado, pues no te estoy exagerando, más del 50% de todas las edificaciones. Como además estaban hechas en ese momento por ladrillos de adobe, pues es que prácticamente eso era un territorio, pues como en las películas cuando ves, o como en el telediario cuando ves un territorio bombardeado. O sea, era una población donde veías de pronto una edificación que se había venido abajo, lo que era una cocina, lo que era un dormitorio, y tú ibas en el coche y por terrenos no hay nada de asfalto, son terreno pisado por los coches entre distintas jaimas juntas y después edificaciones comunales. Y de hecho hasta las edificaciones comunales de las barriadas estaban caídas. Entonces lo primero que vimos fue un impacto visual tremendísimo. A lo largo de estos años, las inundaciones fueron en octubre, quiero recordar, octubre-noviembre de 2015, se ha empezado a edificar con cemento y el gobierno ha podido aportar a las familias cemento suficiente para crear alrededor de las nuevas edificaciones que se hicieron de adobe cierta, pues no sé ahora cómo, cubrirlas de cemento para que sea más resistente para futuras inundaciones. Entonces, claro, el primer impacto fue muy potente. Y a mí en concreto, en ese primer viaje, conocí la historia del pueblo saharaui, que yo tengo que reconocer que conocía solo a grandes trazas. Mi padre me había contado, él cuando hizo la mili, le pilló pues estuvo en distintos momentos en el norte de Marruecos, pero no había conocido yo en profundidad la situación de la población saharaui, el saharaui en el refugio, y me impactó muchísimo el concepto de refugio. Es decir, yo ya había conocido comunidades vulnerables por pobreza. También estuve trabajando en Calcuta durante varios años, pero el hecho de estar refugiado y sin tierras, el hecho de la expropiación de tierra y de identidad nacional, fue algo que me impactó muchísimo, aparte, claro, de la dificultad de vivir en una condición dependiente para absolutamente todo de la cooperación internacional. Porque estamos hablando de que aunque no estéis en una zona de guerra, pero hay una guerra cerca. Esto no se dice en los medios de comunicación, pero ¿hasta qué punto eh, esto influye en el trabajo que estáis haciendo? Pues hay una guerra desde el 2020, hay una guerra porque Marruecos rompió el pacto después del alto el fuego de la guerra de los 90, en el que hubo una división, bueno, una repartición de territorio que Marruecos ha roto completamente, atravesando el territorio saharaui con una autovía directamente. O sea, ya era en el 2020 el uso de territorio saharaui para el transporte entre Marruecos y Mauritania de mercancías
era habitual, pero es que llegaron y han hecho una autovía, directamente llevaron al ejército y han hecho una autovía en territorio de otro país, de otro estado. Y eso a nivel internacional no nos ha conmovido, hay muy poquita información que llega aquí y se inició una nueva guerra donde hay muertos con bastante frecuencia. Pero ya no solo las pérdidas de vida, viven en una frontera que se considera caliente. De hecho, el propio el Ministerio del Exterior considera esa zona, y así nos lo hace saber a todos los que vamos para allá, una zona muy peligrosa, tan peligrosa como que el gobierno español no se hace cargo de ti ni de lo que te pueda pasar en el momento que tú vas a los campamentos de refugiados saharauis. Realmente es esta situación. O sea, yo puedo ir a, pues, ¿qué te digo yo? Yo puedo ir a sitios con muchísima violencia del mundo, pero el Ministerio de Exteriores no se hace cargo de mí si yo voy a los campamentos de refugiados saharauis. Y sobre todo es un sitio en el que hay mucho riesgo porque al estar en frontera entre tres países hay pues hay intercambio pues de armas, de drogas, entonces es una frontera caliente y nos afecta, sobre todo nos afectó, hubo un secuestro de tres técnicos, uno de ellos español, no sé, ahora mismo no recuerdo si era un español o no, cooperantes. Hubo un secuestro en el 2012 y a raíz de ahí ha cambiado muchísimo la situación de todos los que trabajamos, todos los que hemos viajado para allá, en el sentido de que el gobierno del Polisario, para garantizar nuestra seguridad, hace que las medidas de alrededor nuestras sean muy, muy, muy potentes. Entonces, por ejemplo, el hecho de estar allí significa que yo antes del anochecer tengo que estar dentro del edificio donde vivo y no puedo salir de allí para absolutamente nada. Es un edificio amurallado en el que todos los técnicos y los voluntarios de cooperación pues vivimos en Dakhla, apartados del resto de la población y de allí pues necesitamos siempre eh, personas del Polisario o personas que están dedicadas a nuestra seguridad que nos acompañen en todo momento fuera de ese edificio. Tu labor allí exactamente, Raquel, cuéntanos un poquito a grandes rasgos a nivel sanitario, cómo es un día normal allí para ti. Uf. Bueno, depende también, claro, yo soy voluntaria, desde hace años estamos trabajando con proyectos de la Asociación de Amigos del Pueblo Sagrado de Sevilla. Entonces voy siempre dentro de un proyecto de cooperación, el que sea, y ese proyecto pues tiene unos objetivos para llevar a cabo. Entonces nosotros antes de ir pues tenemos un calendario de actividades y entonces pues dependiendo de ese calendario hay días un poquito más tranquilos, pero normalmente nos levantamos para las 7 de la mañana, te duchas, desayunas y te vas a trabajar. Te vienen a recoger el conductor en un vehículo y te vas a trabajar. Normalmente nuestro trabajo es formativo. Nosotros trabajamos tanto formando sanitarios, dentro de la formación de la especialización de matronas. Las matronas somos aquí en España enfermeras especialistas. Primero estudias la carrera de enfermería y después te especializas con el modelo aquí en España tipo MIR. En concreto hacemos el EIR para hacernos matronas. Allí nosotros en el campamento de Daja, la Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui de Sevilla, fundó hace 20 años, hace este año, la Escuela de Enfermería de Dakhla. ¿Por qué? Porque Dakhla, como os hemos comentado antes, está muy lejos del resto de los campamentos y también de ciertas instituciones como la Escuela de Enfermería Nacional, lo cual hace que muchachas jóvenes o mujeres, tanto solteras como casadas, tengan muchísima dificultad por la manera de vida que tienen y por las costumbres familiares en desplazarse diariamente tantos kilómetros. Ahora mismo la carretera está asfaltada, se asfaltó hace poquísimo y se tarda alrededor de 2, 3 horas, salvo que haya algún accidente, en viajar. Pero antiguamente eran muchísimas más horas y eso, y contando con no tener algún accidente por el camino. Entonces, no era viable una formación a varios años, salvo que esa persona pues tuviera familia en otros campamentos. Entonces hacía que los profesionales sanitarios en Dakhla
siendo en origen un campamento para heridos y para enfermos, fueran muchísimo menores en número que los que había en otros campamentos, con lo cual la escuela de enfermería que sostiene y fundó y sostiene Sevilla, pues da enfermeros a la población. Y aprovechando esa oportunidad, pues empezamos nosotras yendo en la formación de matronas, especializando a esos profesionales. Porque, por ejemplo, Dagla, igual que ocurre con enfermería, ocurre con la especialidad de matrona, y ahora mismo solo hay 3 matronas tituladas en todo el campamento para todas las mujeres, con lo cual la carga asistencial es tremenda. Entonces nosotros vamos a paliar esa situación formando y también acompañando en la práctica, tanto en dispensario como en dispensario, que sea nuestro centro de salud, de cierta manera, como en el hospital. ¿Qué, qué recursos están todavía carentes o echas tú en falta y que se necesitan? Todo, todo. Son ricos en recursos humanos y paciencia. Fuera de ahí, todo lo demás falta porque es un territorio donde es imposible producir. Entonces, todo tiene que venir desde fuera, todo. Sí es verdad que hay comercios, hay pequeños comercios y eso ha generado que haya cierta economía interna y cierto intercambio de dinero, pero aún así la mayor parte de fuente de dinero proviene de la cooperación internacional, de las personas que trabajan con las ONGs, las personas que de alguna manera aportan a la cooperación internacional, y aparte de eso, pues no se mueve nada más. Entonces, los recursos no solo son básicos, sino que además dependen de cada momento de la cooperación internacional, de la canasta básica de la ONU y de que lleguen o no, dependiendo de situaciones climáticas también, pues de que llegue o no el camión desde Argelia y pueda surtir de recursos a la población. Porque nuestro gobierno, el gobierno español, el Estado español, en este caso vamos a generalizar, el Estado español, España lo único que interviene es a través de, de las ONG. A nivel de Junta de Andalucía y de Estado Central, ¿hay algún tipo de ayuda, Raquel? Sí, sí. De hecho, mucha. España es el principal donante de toda la cooperación internacional que hay en los campamentos saharauis, lo cual también es lógico en el sentido que estamos hablando de población española. O sea, parte de esa población tiene su carnet de español, lo que pasa que después por situaciones políticas se invalidaron, pero estamos hablando de población española cuyo segundo idioma oficial sigue siendo el español. De hecho, son una escuela de español en África. Lo que pasa es que no es aprovechada en ese sentido. Em, y la cooperación internacional puede ser financiada desde fuentes oficiales o desde fuentes centrales, que serían las agencias de cooperación, tanto la española como la de Andalucía. Por ejemplo, nosotras hemos ido a trabajar en varias ocasiones con proyectos financiados por la Agencia de Cooperación Andaluza, como también los ayuntamientos y diputaciones. De hecho, los ayuntamientos andaluces son muy generosos con la causa saharaui. Hay muchos proyectos que se mueven financiados por los ayuntamientos de los pueblos. La cultura, Raquel, era otra cosa que yo te quería preguntar. la, mm, cada, cada pueblo, cada país tiene su cultura, tiene su idiosincrasia. Bolivia tiene la suya, pero el pueblo saharaui, su cultura, ¿hasta qué punto eh, es, eh, pone dificultades de forma voluntaria y hasta qué punto favorece el trabajo de las matronas, por ejemplo? Bueno, primero, em, la cultura nunca pone dificultades. Es decir, es la pretensión de llegar con recursos desde otra cultura, la que puede encontrarse con dificultades, pero dificultades que nosotros nos habíamos generado en nuestra cabeza porque muchas veces vamos por el mundo
normalizando nuestra realidad y nuestras verdades y por lo tanto damos por supuesto muchísimas cosas. La cultura saharaui es muy respetuosa con el resto de las culturas y los 40, bueno, casi 50 años de refugio los hacen grandes conocedores de nuestra cultura. Aparte las formaciones que buena parte de la población saharaui se ha formado fuera de los campamentos, afortunadamente, y muchos de ellos tanto en España como en Cuba. Por lo tanto, la cultura ahora mismo dentro de campamentos también es una mezcla del impacto que tiene de la convivencia con nosotros mismos, con su formación, con las personas que se formaron y han vuelto a campamentos en España, con lo cual ellos sí son conocedores y normalmente suelen ser tolerantes en el sentido de que nosotros cuando vamos muchas veces rompemos muchos códigos sociales casi sin darnos cuenta y sin embargo pues se vive con normalidad porque llevan conviviendo con voluntarios, con técnicos y con personas que visitan los campamentos que no tienen ni idea de cultura saharaui desde hace muchísimos años. La medicina occidental es patrimonio de la cultura occidental y como tal también tiene sus códigos culturales. En ese sentido, a la hora de aportar recursos de otra cultura, tenemos que tener en cuenta que deberíamos previamente estudiar la cultura en la que queremos trabajar y adaptar nuestros recursos a ellos. Eso normalmente en la práctica es extraordinariamente difícil, porque por mucho que una viaje y conozca, siempre hay un montón de situaciones que se le escapan. Entonces, a veces pues hay recursos que no tienen sentido o hay recursos que hay que desarrollar para llegar a una realidad que allí tenga sentido. Hay parte de la formación que, por ejemplo, si yo no tengo tecnología, no existe la tecnología para llevarla a cabo, la medicina occidental hoy en día es absolutamente dependiente de los fármacos y la tecnología. Allí son recursos de los que hay gran carestía. Por lo tanto, recursos, por ejemplo, de medicina occidental, que ya aquí se han dejado de utilizar la valoración manual, la valoración de los signos clínicos que yo me acuerdo cuando era jovencilla, sí se estudiaban, pero ahora yo creo que casi que estamos dejando de estudiar, porque para eso te hago una analítica, te diagnostico y punto pelota, pues es algo que allí puede tener más sentido muchas veces. Entonces es un aprendizaje también muy grande ir allí, porque haciendo lo mismo lo haces de manera distinta y nosotros somos conscientes que cada vez que vamos somos nosotras las que más aprendemos con muchísima diferencia. Pero en cuanto a la asistencia a las madres, pues la maternidad también tiene, en cada cultura tiene un peso determinado. Allí, por ejemplo, es habitual tener muchos más hijos, con lo cual nos encontramos con una realidad de mujeres que tienen embarazos seguidos y muchos, muchos hijos, y con una mortalidad tanto materna como infantil muy, muy alta. En ese sentido, la situación, la urgencia sanitaria hace que haya poco conflicto en cuanto a la asistencia de matronas porque son, de hecho, nos acogen con las manos abiertas porque son conscientes de que tienen una situación muy, muy vulnerable y entonces cuando vamos, nosotros no hemos vivido en ningún momento un obstáculo a la asistencia. Sí, en algunos discursos pues se pueden compartir valores, se pueden compartir creencias, entonces en ese sentido siempre yo por lo menos y nosotras, creo que puedo hablar por mis compañeras también, creo que es de justicia entender que somos un recurso de los demás, nunca una imposición. Entonces, por ejemplo, creencias religiosas que no comprendan la anticoncepción en ciertas situaciones porque no comprenden cierto tipo de relaciones entre hombres y mujeres, son esas comunidades las que tienen que generar su propio discurso y su propia norma social. Nosotros no somos nadie para imponer ninguna norma social. Y además, cuando nos hemos sentido totalmente libres de seguir siendo como somos. O sea, nosotros vamos, nunca nos han pedido que nos adaptemos a ninguna norma social, ni de vestimenta, ni de yo voy con mis tatuajes, vamos sin velo, vamos peinadas por como nos parece cada día, y jamás ha habido una situación en la que nadie nos haya indicado cómo tenemos que comportarnos
y considero de justicia hacer exactamente lo mismo con los demás. Te quería preguntar ahora, Raquel, eh, qué proyectos hay a medio y a largo plazo para dar? Bueno, para darla, seguir sosteniendo la escuela de enfermería es prioritario. En cuanto a nosotras, hay dos alumnas en concreto, una por embarazo y porque ha tenido una niña, y otra alumna porque su madre se tuvo que intervenir, es diabética y tuvieron que intervenir la de una pierna y ella era su principal cuidadora, entonces ya no, durante meses no ha podido seguir la formación, que durante este año vamos a intentar de manera desde allí, desde aquí, sobre todo online y en presencia, pues lo que haga falta seguramente para los exámenes, aportar la formación, terminar de aportar la formación teórica que nos quedó del año pasado. Y la idea es volver a crear em, un curso de matronas para iniciarlo de 2024-2026. Es ahora para nosotras específicamente. También la formación del resto de los sanitarios, tanto en enfoque de género como en salud menstrual y salud ginecológica, si es algo que nos hemos planteado, pero en forma de talleres. Y el soportar, el otro día hablando con Eddie, algo que siempre tenemos creencia es pues de comisiones de matronas para apoyar a las matronas locales. Eso ahora mismo es lo que más tenemos en la cabeza, pero sobre todo apoyar, ahora mismo cerrado, apoyar a la escuela de enfermería. Muy bien, Raquel, pues tienes un minuto o dos para decir lo que tú quieras, algo que tú entiendas que se haya quedado en el tintero, ahora es el momento. Bueno, pues en el tintero se me quedan pues, todos estos años de experiencia allí. A mí me impactó mucho en la realidad que se vive, pero sobre todo me impactó conmigo misma no conocerla. Me pareció tremendo, porque yo creía que estaba más en el mundo cuando fui y cuando visité los campamentos y en concreto Dakhla me di cuenta que hay parte de la realidad a la que yo vivía totalmente de espaldas. Eh, Cuando vemos los telediarios, en la radio, en los periódicos, pues cómo a nivel político los grandes mandatarios de un país o los diplomáticos toman decisiones entre sí, cuando vemos anunciar una guerra, cuando vemos anunciar un conflicto. Aunque todos tenemos en la cabeza imágenes muchas veces que vienen hasta del cine, eh, detrás de todo ese tipo de decisiones y sobre todo de conflictos enquistados por cuestiones diplomáticas, sobre todo ahora mismo, bueno, y desde hace décadas, entre los dos grandes bloques que gobiernan el mundo, son poblaciones que se han quedado atrapadas en medio de la nada, que no es que no le importen a nadie, pero que sus problemáticas y su realidad no va a aparecer nunca de los medios, no hay interés, lo que no hay interés económico, político, de cualquier tipo, no ocurre porque todos vivimos a través ya de una pantalla. Y si es verdad que la injusticia es tal de una población que vive con tal carestía. O sea, yo tengo amistades que me cuentan todos los días que sus chiquillos no solo pasan hambre, sino que cualquier enfermedad banal puede acabar con su vida o con su salud. Entonces, esa realidad, al verla tan cerca, la verdad que te rompe mucho la cabeza y te rompe mucho la cabeza volver y ver que aquí pues sigue sin llegarnos esa realidad que tenemos muy muy cerca, ¿eh? Pero la tenemos a 2 horas de avión, no está más lejos. Y no solo eso, sino que culturalmente son españoles que por un conflicto y por unos beneficios de un recurso, de una tierra muy rica en recursos, pues se decidió que dejaran de serlo y se quedaron sin patria, sin gobierno, en un proceso de descolonización que no llega nunca y que ahora mismo pues siguen aguantando con una paciencia que es honorable una situación en el medio del desierto que sería impensable para cualquiera de nosotros. Entonces, sí es verdad que, como el otro día comentábamos, ir nos llena, ir a mí me aporta mucho a nivel personal y profesional, pero el compromiso con la causa es un compromiso de justicia y es algo que en el momento que vas y te das cuenta, abres
la realidad, abre los ojitos a esa realidad, ya no puedes vivir sin pensar en ello, porque ya están ahí, ya son reales. Entonces, viajes, por ejemplo, como la marcha de mujeres que se va a organizar dentro de poco, a finales de mes, son importantísimos porque es que al final la información está tan capada que es necesario ir para ver en primera persona lo que ocurre y a partir de ahí pues generar, cada uno decidir cómo quiere participar en ese nuevo mundo que se abre ante tus ojos. Yo creo que en un minutito o dos, esto es lo que te puedo Creo, contar. creo que lo has expresado muy bien. Raquel Crespo, muchísimas gracias por Gracias. esta aportación y muchísimas Muchas gracias.